Vamos ahora con el sermón para este día, el domingo de Ramos. Vamos a primero orar, pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Señor, Rey y Salvador nuestro, te damos gracias por tu palabra. Mediante la palabra te comunicas con nosotros, tocas nuestras almas, reinas en nuestros corazones. Señor, mediante la palabra fortalécenos, consuélanos y danos la paz de la salvación. Amén. La gracia del Señor Jesús, nuestro Rey, sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Se cuenta la historia de un agente de bienes raíces. De los años 2000 a 2007, ganó millones de dólares. Era el mejor vendedor en su compañía, número 1, ganó premios. Más eso, también era el número 1 vendedor en todo el estado donde él vivía. Vendía cientos de casas en esta etapa de 2000 a 2007. Disfrutaba de la buena vida. Vivía en una mansión. Tenía una casa de vacaciones en las Bahamas, ahí en el Caribe. Manejaba buenos carros. Disfrutaba de la buena vida. Luego llegó 2008, la recesión. Y el mercado cayó. Ya no vendía casas. No ganaba dinero. Sus amigos le aconsejaron, usted es muy sabio, pues debe moverse a otro negocio. Él tercamente siguió tratando de vender casas sin poder vender casas. Ya no podía hacer los pagos en sus casas ni en sus carros, perdió sus casas y sus carros. Terminó trabajando como gerente en un Burger King, viviendo en un estadio, un apartamento muy chico. Podemos decir que se bajó, ¿no es cierto? Un hombre que estaba en una posición muy elevada y se bajó, cayó, ¿verdad? Descendió, podemos decir. Se cuenta la historia de una estrella de las grandes ligas. Por 10 años era el mejor lanzador en el béisbol profesional aquí en los Estados Unidos. Uno de los mejores cerradores o revelistas en la historia. Y como las demás estrellas de su época, él ganaba mucho dinero, millones. También vivió en una casona. También manejaba buenos carros. Vivía la buena vida, tenía un yacht, una lancha, una barca enorme y a él le gustaba pasear. Luego cuando se retiró, hizo unas muy malas inversiones. Perdió mucho dinero. Personas malas tomaron ventaja de él y él terminó perdiendo todo. Tuvo que declarar en la bancarrota. Y ahora vive en una casa humilde y gana la vida firmando autógrafos y gana la vida haciendo comerciales de vez en cuando puede. Y vive una vida muy humilde. Podemos decir que igual como a la gente de bienes raíces, ese señor se bajó, ¿verdad? Descendió, se cayó de un lugar muy elevado y fue a un lugar muy bajo. Ahora, mis hermanos, nadie en la historia se ha bajado más que se bajó Jesucristo. Quiero que escuchen la palabra de Dios. Estoy leyendo de Filipenses, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que recordar algo muy importante, mis hermanos. ¿Quién era y quién es Jesús? ¿Quién era y quién es Jesús? Pues la Biblia nos dice, escuchemos lo que dice. Toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Todo lo que es ¿quién? Dios, divino, ¿okay? Lo que es Dios. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Entonces Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, es Dios Todopoderoso. Jesús es Dios Todopoderoso. ¿Quién era y quién es Jesús? La Biblia nos dice, en el principio
ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué dice? El verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces, junto con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús es el creador del universo. Jesús es el creador. Hizo todo, creó todo. ¿Quién era y quién es Jesús? Él lo dice. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios Todopoderoso y es eterno y sabe todo y llena todo el universo. Y este ser, Jesús, el más alto y el más poderoso, junto con el Padre y el Espíritu Santo, el más alto y más poderoso en todo el universo. ¿Qué hizo? Se bajó mucho más que un agente de bienes raíces que pierde sus mansiones y sus millones. Se puede bajar. Se bajó mucho más que una estrella de las grandes ligas que quedó en la bancarrota. Se puede bajar. Nadie se ha bajado más que Jesucristo se bajó. El que llenaba el universo se hizo un embrión en el vientre de una madre humana. El que llenaba todo, el todopoderoso Dios, mis hermanos, el creador se hizo una criatura. Fíjense en eso. Él creó a ella. El creador se hizo una criatura. Hablando de bajarse. El que sabía todo tomó la mente de un niño con sus limitaciones. Nadie se ha bajado más que se bajó Cristo. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿quién le dio? Él le dijo esto a Moisés, cuando Moisés le dijo, yo no quiero ser un profeta. Y Dios le dijo, ¿quién le dio al hombre su boca? Pues el que creó la boca del ser humano y la saliva del ser humano fue escupido y fue insultado. El rey de reyes maltratado como una basura. ¿Cuánto se bajó Cristo? El que fácil tenía todo el poder en el cielo y en la tierra para defenderse fácilmente. No se defendió y los dejó maltratarlo y golpearlo y azotarlo una y otra vez. El santo, perfecto, Hijo de Dios que nunca había pecado en la vida, fue castigado como el peor de criminales, recibiendo la pena de muerte. El que creó los árboles murió en un árbol. El que creó las fundaciones de este planeta y creó las montañas y las cuevas fue enterrado en una cueva. Podemos decir que Jesús tocó fondo. No es cierto. Nadie se ha bajado. Nadie ha descendido tanto como lo hizo Cristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces cuando la gente se cae, se baja, es por su propia culpa. Pensamos en la gente de bienes raíces. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se bajó? ¿Tomó malas decisiones? Hizo muchas malas decisiones y fue por su culpa. ¿Por qué esta estrella de las grandes ligas quedó en la bancarrota? Por su propia culpa. Ignoró el consejo de buenas gentes y hizo muchos errores. ¿Por qué Cristo se bajó y descendió de su posición elevada y para tocar fondo? Mira, a veces dicen, mira, este que abusa del alcohol y de las drogas y pierde todo, perdió su esposa, perdió su familia, quedó en la cárcel, todo por su culpa. No es cierto, se bajó por su culpa. Hay un dicho que dice, pues uno a veces tiene que tocar fondo antes que pueda
levantarse otra vez. Mis hermanos, Cristo tocó fondo completo, pero ¿por qué? No por su culpa, sino por nuestra culpa, por nosotros. ¿Por qué Jesús se hizo un ser humano? ¿Para andar de vacaciones? ¿Para pasear? No. Vino en una misión de rescate, mis hermanos. Fue enviado en una misión de rescate. Fue enviado a rescatarnos a nosotros de los pecados, porque nosotros por nuestros pecados estábamos condenados a ir al infierno y no nos podíamos salvar. Entonces Jesús fue enviado a rescatarnos, mis hermanos. Por eso se bajó Cristo. ¿Por qué Cristo vino a este mundo para vivir la vida de un ser humano? No más para disfrutar de la buena vida, a ver cómo era ser humano. No. Vino a vivir una vida santa y perfecta y sin pecado. Vino a vivir esta vida santa por nosotros en nuestro lugar. Porque éramos pecadores, somos pecadores. Y esta santidad es lo que necesitamos para entrar en el cielo. Y Cristo vino y vivió esta vida santa por nosotros para salvarnos. Por eso se bajó, por eso se vino para acá. Y mis hermanos, ¿por qué Jesucristo los dejó detenerlo, insultarlo, golpearlo, azotarlo, crucificarlo? ¿Porque Él mereció este castigo? No. Porque ¿quiénes merecen el castigo? Nosotros lo merecemos. Y Él pagó por nosotros en nuestro lugar como nuestro sustituto para salvarnos, mis hermanos. Piensen en esto un momento. El Rey de Reyes, el más alto que hay, vino a ser nuestro sirviente. Esto va en contra de la razón humana. ¿Cuándo hemos visto que un presidente, un rey, un ministro, un gobernador lavaría los zapatos de una persona sin hogar en la calle? No lo haría. Pero lo que Cristo, el Señor de señores, el Rey, el Creador del universo, vino a ser nuestro sirviente. Fíjense en lo que nos dice en Mateo 20. Tal como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, casi siempre cuando la gente se baja, descienden, van de un lugar de una posición elevada a un lugar muy humilde, se humilla, sí. No lo hacen porque lo quieren hacer, es su propia culpa, ¿verdad? No hay nadie que dice, ay, ojalá y me vaya muy mal, ojalá y pierda mi trabajo y mi dinero. No, casi la gente no lo quiere hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? Él se rebajó voluntariamente, por su propia cuenta se bajó. Porque Él quería, se bajó. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿quería Jesús ser insultado? ¿Quería ser escupido en la cara? ¿Quería ser golpeado? ¿Quería ser azotado? ¿Quería ser maltratado? ¿Quería ser crucificado? La respuesta es sí, por ti, porque te ama a ti, hermano. Por eso se bajó. Mira, hay muchas historias de gente que pierden todo y se bajan. También hay historias muy bonitas de personas que suben también. Escuché la historia de un niño que se crió en Compton, Los Ángeles, un lugar muy en pobreza extrema, abusados por sus propios papás. Se crió a veces sin comida, hambre en las calles allí del peor barrio de Los Ángeles. Pero estudió de alguna forma. A pesar de todo, contra todo pronóstico, él agarró buenas notas y estudió y no se metió en gangas y cosas así. Y fue al high school y ahí en la prepa también estudió, sacó buenas notas. Agarró una beca a una universidad. Llegó a ser doctor. Terminó ganando mucho dinero, llegando a ser un doctor de algo de fama. Subió el muchacho, ¿no es cierto? También he escuchado en un documentario, una vez vi, de una persona homeless, una persona sin hogar, pobrecita, estaba
en una casa vacía y encontró en el ático, en el área arriba, un tesoro escondido que valía millones de dólares. Le cambió la vida. Vendió esto y él salió de la pobreza y llegó a ser rico. Hay personas, son historias bonitas de personas que han subido, que han ascendido. Mis hermanos, la vida de Jesucristo no terminó en la cueva, con su cuerpo ahí sin vida. Fíjense en lo que dice esta parte de la palabra de Dios. Estoy leyendo de Filipenses. Habló la primera parte de su bajada. Ahora escuchen esas palabras. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Jesús tocó fondo, se bajó más que cualquier otro ser humano se ha bajado, y luego subió más alto que cualquier otro ha subido. ¿Qué pasó al tercer día? Vamos a tener una misa de hoy de Domingo de Ramos, un poco de comida después, luego el Viernes Santo. ¿Y qué vamos a celebrar en el Domingo de Pascua, mis hermanos? Eso. ¿Qué pasó? Salió de la tumba. Para probar que Jesús había llevado a cabo su misión de rescate, para probar que sí nos había salvado. Dios el Padre lo levantó de entre los muertos y ya le dio un cuerpo glorioso y poderoso, tan glorioso y poderoso que él podía entrar en una casa sin abrir las puertas, pasando por las paredes, como hizo en el primer Domingo de Ramos, saludando a sus discípulos. Dios ascendió más, mire esto. Luego la Biblia dice que descendió al infierno, no para sufrir, sino para predicar a los encarcelados. Para básicamente decirle al diablo, tú perdiste, yo gané. Anunciar su victoria. Fíjense en eso. Tan glorioso y tan poderoso era Jesús que él podía pasear y moverse en las regiones celestiales hasta ir al infierno sin quemarse y decirle al diablo sus 4 verdades. Tan poderoso, tan glorioso. Jesucristo. Nadie ha subido más que eso. Y luego 40 días después de la resurrección, ¿qué pasó? Jesús les dijo, vamos otra vez al monte de los olivos, y ascendió de nuevo al cielo. Y Dios le dio su puesto a su derecha. Y de nuevo Jesús estaba en el lugar de antes. Antes que se hiciera un embrión en el vientre de María, Jesús volvió a su puesto a la derecha de Dios, de nuevo llenando todo, sabiendo todo y teniendo todo poder. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué después de la resurrección Jesús no se quedó aquí? Tal vez viviendo en la costa de Brasil, en una casa muy bonita en la costa. O ¿por qué no continuó aquí haciendo milagros, ayudando a la gente? No. ¿Por qué le dio Dios su puesto muy arriba, allá en el cielo de nuevo? Mis hermanos, normalmente cuando la gente se sube es por ellos. Este niño, este joven que salió del barrio Compton y llegó a ser un médico, le encanta la atención. Y le gusta la buena vida que él puede vivir. Vive en una mansión, maneja carros, tiene una colección de carros deportistas, ¿verdad? Y él le gusta. Pues subió por él, por su propio beneficio. ¿Y Cristo? Él no subió porque le gusta la atención. No se ha subido por su propio beneficio, sino por nuestro beneficio. ¿Qué hace allá en el cielo? La Biblia dice que intercede por nosotros ante el Padre cuando pecamos. Está ocupado porque pecamos mucho, ¿verdad? Y intercede con su sangre. Eso es lo que Jesús está haciendo allá en el cielo, mis hermanos. ¿Qué más está haciendo? La Biblia dice que Él está gobernando el mundo entero. Sí, está en control de los eventos y de la historia de la humanidad. Y está gobernando todo con esto en mente, con salvar almas del pecado mediante la predicación del Evangelio. Y también la Biblia dice que está gobernando su esposa, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, los que somos la familia de Dios por fe. Y Dios está gobernando la iglesia para nuestro bien siempre. Fíjense en cuán ocupado está Dios y lo que está haciendo con su poder. Él siempre está escuchando
millones y millones de oraciones. Piensen en todos los hijos de Dios en el mundo entero que diariamente oran y Dios escucha cada oración de cada uno de sus hijos y contesta cada oración de cada uno de sus hijos de la manera que sea mejor para cada uno. ¡Wow! Lo que puede Dios hacer con su poder. Dios sabe cuántos cabellos están en las cabezas de cada uno de sus hijos. Pero no solo eso, también Él cuida muy bien nuestras cabezas y cuerpos y almas con su palabra, mis hermanos. Dios allá en el cielo usa su poder milagroso en nuestras vidas, a veces de formas que ni somos conscientes. Tanto hace Dios en el cielo. Y fíjense en eso, Dios sabe lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros y usa todo lo que ocurre en nuestras vidas para nuestro bien, aún lo malo, aún los errores que cometemos y las malas decisiones que tomamos, aún los pecados que hacemos. Dios usa aún lo malo en nuestras vidas para nuestro bien espiritual y eterno. Increíble, mis hermanos. ¿Por qué Dios ha subido por ti? Porque te ama. Voy a leer de nuevo esta parte de la palabra. Les invito a agarrar sus boletines en este momento, las hojas, y quiero que encuentren la segunda lectura. Y yo voy a leer en voz alta, quiero que sigan. Estoy leyendo de Filipenses, ¿okay? Segunda lectura, Filipenses 2, los versículos 5 al 11. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice: Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así dice la palabra del Señor, mis hermanos. Fíjense en estas cosas. Okay? Quiero que pongan atención a las imágenes, por favor. Todo eso por ti, porque te ama. Todo eso por ti, porque te ama. Amén.